Esto es nuestra Galería Nocturna. Voy a cambiar la entrada y voy a poner La Noche Estrellada de Van Gogh, fíjense. Hasta ahora lo pensé. ¿Alguien sabe quién es Anna Boch? Aquí tengo el nombre. Anna Boch. Se supone que se pronuncia Boch en flamenco, que ella era flamenca de Flandes, no flamenca de Andalucía. Era flamenca de Flandes. El otro día pasó esto. Yo sigo la cuenta, y les recomiendo que sigan la cuenta de Vincent Van Gogh en Twitter, ya no es Twitter, se va a seguir siendo Twitter siempre, se jode Elon Musk. Entonces en Twitter sigo yo la cuenta de Vincent Van Gogh porque sobre todo pone muchos bocetos y cuadros desconocidos, cuadros aparentemente menores y versiones de cuadros que me permiten conocer mejor a mi pintor favorito. Entonces lo sigo y el 26 de noviembre la cuenta de Van Gogh puso Viñedo Rojo en Arles, 1888. Y yo lo retuiteaba comentando de modo legendario el único cuadro que vendió Van Gogh en su vida. Probablemente vendió otros, no se sabe, pero la única venta documentada es de este cuadro, El Viñedo Rojo. Alguien me dijo, con muy buena voluntad, no es cierto, Van Gogh no vendió ningún cuadro en su vida. Entonces le dije, no, mira, esto está documentado, porque fue en la exposición de los 20 de 1890 que Anna Boch compró el Viñedo Rojo en 400 francos, equivalentes a 2.000 euros de hoy, o sea, una bicoca. Y entonces aparecía el nombre de Anna Boch. Y me dijo él, oye, yo no lo sabía, yo pensaba que de verdad no había vendido uno. Y uno mira, y el cuadro se conoce además la procedencia, se hace continuado de ese cuadro, cómo salió de manos de ella hacia otra galería, esa galería quién se lo vendió, esa persona quién se lo vendió y cómo llegó al Museo de Moscú, donde está actualmente el Viñedo Rojo de Van Gogh, esta preciosidad de cuadro. ¿Quién era Anna Boch? Bueno, Anna Boch la voy a presentar como no debo. Era la hermana de Eugene Boch, a quien le hizo este retrato Vincent Van Gogh. Eugene Boch era un amigo y admirador de Van Gogh y su hermana, Anna Boch, era pintora y todos eran ricos. Bueno, no, Van Gogh no. Eran ricos porque tenían las principales productoras de cerámica de los Países Bajos, las famosas, creo que todavía existen, fábricas Boch, que eran de los papás y tíos de doña Ana y de don Eugene. Y Anna Boch se interesó por la pintura, se interesó por el coleccionismo. Sigo presentándola como no debo, que quede claro. Y se interesó por ser pintora ella misma. Y en 1890, por ahí de noviembre del año anterior, los veintistas, que era un grupo de pintores concreto, de los grupos de vanguardia que había en París en aquellos años, le invitó a Van Gogh a que participara con unos cuadros en la exposición que iban a hacer del 18 de enero al 23 de febrero de 1890. Están los veintistas, que la primera que aparece es Anna Boch, aparece Paul Dubois, no lo leo bien, Belén Picard, no, Robert Picard, un montón de pintores que desafortunadamente no conozco, y a la derecha en artistas invitados en rojo, hasta abajo se encuentra usted Vincent Van Gogh. Y se exhibieron varios cuadros de Van Gogh, creo que eran 6 o 7 los que él propuso, uno de ellos El Viñedo Rojo, y Ana decidió comprarlo. Entonces Anna Boch decidió comprarlo y fue el único cuadro que vendió Van Gogh en su existencia. Pero de la Ana de la que vamos a hablar hoy, ya hemos hablado de la mujer de Theo Van Gogh, sin la cual no tendríamos a Van Gogh, vamos a hablar de esto. Allí tenemos a Anna Boch haciendo lo que más le gustaba en la vida, que era pintar.
rica heredera que se podía haber dedicado a otras cosas y decidió que se quería dedicar a la pintura. Desde 1893, por cierto, participaba, en 1883 participaba en los Ventistas, le impresionó la pintura de Seurat y empezó a trabajar en el puntillismo. Pero aquí hay una cosa que hay que decir. Fue el primer cuadro que vendió Van Gogh en su vida, en febrero de 1890. Dice la leyenda que Claude Monet, que visitó la exposición lógicamente, cuando vio la exposición dijo que los cuadros más destacados de la exposición eran sin duda alguna los de Vincent Van Gogh. Hemos ya comentado que Monet era enamorado de Van Gogh. Probablemente hubiera sido el inicio del despegue de la figura de Vincent Van Gogh como pintor. Desafortunadamente, menos de 5 meses después, moría, en julio de 1890. O sea, esto fue una exposición en enero y febrero de 1890. ¿Cómo se precipitaban los acontecimientos? Bueno, es lo que pasaba. Pero hoy vamos a hablar de ella. Esto es de sus primeras épocas puntillistas, cuando le gusta el puntillismo de Seurat y aprende a utilizar la técnica. Ella, por cierto, había nacido en Bélgica, no en Holanda, perdón, es flamenca de Flandes, pero de Flandes de la parte holandesa, y digo de la parte belga, y es la 5ª generación de la familia Boch. Su padre tenía la compañía Boch Frères y su tío la compañía Villeroy y Boch. Y esto es de lo primero que hace el impresionismo. A mí me parece magnífico, me parece brillante el que todo sea puntillista menos las ventanas, menos el edificio, que es como lo real metido dentro del sueño puntillista, ¿no? No sé más del arte de ella, y no soy crítico de arte, lo repito, soy un aficionado. Me gusta su puntillismo y me gusta su aproximación al mundo de los pobres, los trabajadores, de los que viven en el campo. Ella es la primera pintora, o sea, la primera mujer que adopta el sistema de pintar al aire libre. Es decir, los paisajistas que se iban de caricatura prácticamente, con su caballete, su lienzo, su maletín de pinturas, y se iban a buscar un paisaje guay para pintarlo. Lo que ahora hacemos los fotógrafos, pero claro, lo hacemos más rápido. Y ella es la primera mujer que utiliza este sistema de pintura al aire libre que caracteriza a todos los paisajistas, por supuesto, del impresionismo y del postimpresionismo, incluidos Van Gogh y Monet y Seurat. Quiero presentarles, pues, la pintura de Anna Boch. Esto que es el puntillismo, pero ya no exactamente. Estas personas trabajando en el jardín aparecen mucho en sus cuadros, como aparecen mucho las mujeres de la clase alta, como es a la que ella pertenecía, con su sombrilla y recogiendo flores. Hay un montón de cuadros de estos, pero en las distintas épocas de Anna Boch. Pertenece al puntillismo y a la izquierda abajo podemos ver su firma A. Boch. Me gusta cuando se repiten temas de distintos pintores que te permiten ver cómo abordan las cosas distinto. Este es su departamento, su pequeño apartamento, o no pequeño, no lo sabemos, pero bueno, un rincón del apartamento de Anna Boch con sus sillas que me evocan inmediatamente la habitación en Arles de Van Gogh, también de 1889, 1890, que tiene 3 versiones, que ya lo he contado, ¿no? Cuando yo vi en París una de las la habitación de Van Gogh en Arles, cuando voy al Museo Van Gogh una semana después en Ámsterdam, pues veo el cuadro, pues no, como que hay 2, no había 2, había 3, son 3 versiones, todas originales. Y me interesa mucho comparar, en este caso, las sillas de Anna Boch con las de Van Gogh. Esto me parece una belleza extraordinaria, es el representar de una manera enormemente respetuosa, perteneciendo a una clase que no es respetuosa con la clase
inferior, con la clase pobre, con la clase trabajadora, sobre todo a los que trabajaban en el campo, que los pueda manejar con este respeto, con esta delicadeza, nuevamente en un paisaje que es mucho menos detallado que los personajes en sí. Esto es un paisajismo ya de un estilo que ya no es el puntillismo, sino el impresionismo. Este es un retrato que ella hace de su hermano, de Eugene Boch, al que veíamos retratado antes por Van Gogh en su mesa de trabajo. Evidentemente, tanto ella como su hermano llevaron las empresas de cerámica después de que las dejaron su padre y su tío, y ella siempre mantuvo su fortuna y la utilizó para comprar cuadros de artistas que le parecía que valían la pena y que no tenían, que no estaban vendiendo cuadros, como el caso de Van Gogh. Entonces, reorientó parte al menos de la fortuna familiar a la compra de una colección que creo que cuando ella murió costaba de más de 800 obras. Esta a mí me parece, probablemente es el cuadro que más me gusta de Anna Boch. Primero que nada porque no nos dice que está saliendo de la iglesia, pero está saliendo de la iglesia, se dice que simplemente es un desfile. Siempre pone a los ancianos al frente, pero en este caso viene con zuecos, o sea, te habla de un hombre que trabaja en el campo, no es alguien que está en el campo, es alguien que pertenece al campo, como todos los que van detrás de él. Y en el atrio de la iglesia tenemos este crucifijo que nos dice, que es todavía un cementerio. Cuando la gente se enterraba en los atrios de las iglesias, que luego se dejó de hacer porque los atrios de las iglesias evidentemente no tenían el espacio necesario para una población creciente, gracias a los avances de la medicina, recuerdo siempre. Esto es muy parecido en concepto, mucho más cercano al postimpresionismo, creo yo, que no soy crítico de arte, insisto, pero que me encanta porque sigue la tradición de alguna manera de la pintura de género holandesa. Los grandes maestros de la República Holandesa que rescatan, por supuesto, Van Gogh y muchos otros pintores, entre ellos, por supuesto, Anna Boch. Hay una cosa que me parece muy tierna. El señor de hasta atrás, que no está en condiciones de arrodillarse, pero cuyo fervor lo hace que al menos ponga una rodilla en una silla que han sacado específicamente para que pueda poner una rodilla en su proceso de adoración a su Dios. Puedo estar en desacuerdo con la existencia de ese Dios, pero nunca dejaré de admirar el fervor y la sinceridad de quienes creen de esa manera. Y es que las mujeres que están atrás parece que están arrodilladas, por lo menos la que está más lejos, pero la otra que por la misma estatura parece que están arrodilladas. Pero este personaje también mayor, también de pelo entrecano o gris, que logra rendir su pleitesía, aunque sea arrodillándose en una silla. Y este cuadro tiene una característica muy especial, es otro rincón de las habitaciones de Anna Boch, pero tiene una característica muy interesante. Si ustedes ven el cuadro que está a la derecha en la pared, ella decía que le gustó el viñedo rojo porque se vería bien en cierta pared que tenía ella en su casa. Pero no fue el único cuadro de Van Gogh que compró. Compró también que luego pintó, que es este cuadro de Van Gogh que podemos ver aquí, arriba, pintado. El cuadro pintado, el cuadro o la pintura de la pintura. Una cuestión autorreferencial que a mí me parece interesante y al mismo tiempo tierna, ¿no? Tú, cuando pintas tu casa, pintas la pintura que compraste de otro creador. Termino con esto. Esto no lo consigo más que aplaudir. Me parece bellísimo. Es un hombre que trae una cesta de las que se utilizan para recoger las cosechas en el campo, para recoger algunas cosechas en el campo, obviamente no la de trigo. Pero no es la mejor pintora del siglo XIX, probablemente no. Pero
tenemos que fijarnos en los pintores de la segunda línea también, porque tienen mucho que decir y mucho que contar y nos explican también por qué un genio es un genio y no solamente un extraordinario pintor. Y a mí Anna Boch me parece una pintora extraordinaria, la descubrí ahora, debo reconocerlo, y una mujer que realmente se comprometió con el arte. Aquí la tienen ya hacia 1930, con parte de su colección. Luego vendía cuadros para comprar otros, si no podía echar mano del efectivo de la empresa, pues vendía un cuadro de Van Gogh para comprar dos de otro artista joven al que quería promover. Esta es ella con parte de su colección, ya en los años posteriores de su vida, ella muere en 1931, si mal no recuerdo, y las disposiciones finales de su fortuna son las siguientes: que se vendiera toda su colección de pintura para crear un fondo de apoyo para artistas escasos de recursos. Y así, desde el principio hasta el último día de su vida, Anna Boch nos hizo el enormísimo favor de regalarnos, porque no sabes tú, con su dinero, con su apoyo, con su mecenazgo, cuántos pintores pudieron pintar cosas que hoy vemos y nos regalan cosas. Así que muchas gracias, porque además de una gran pintora, era ciertamente una mecenas del arte que sabe por lo menos invertir mejor el dinero que otros que yo conozco.